bien, Dios les bendiga a todos, bienvenidos. Si hoy alguien nos acompaña por primera vez a este lugar, es todo un gusto poder recibirles. Si alguien está comenzando su vida cristiana, lleva acompañándonos unas semanas, bienvenidos. Esperamos que esto que vamos a compartir hoy también sea oportuno para usted, sea de bendición. Esta mañana hubo un grupo importante, refiriéndome al número, aquí en la iglesia. A pesar de ser temprano, hubo un grupo bonito. Y también en la Casillas me contaron que hoy estuvo muy bien la asistencia. Entonces, estamos viendo cómo Dios está sumando más y más personas a la iglesia. Quiero invitarle a que abra su Biblia, si la tiene, capítulo 16 del libro de los Números, versículos 1 al 3. Si usted no tiene su Biblia, recuerde que aquí tenemos la proyección de los textos, entonces va a ser fácil poder leerlo. Todo esto para que comencemos hoy con nuestra enseñanza. Antes de leer, permítame ubicarlo un poco en lo que estamos haciendo. Llevamos ya hablando varios meses del pueblo de Israel y del acontecimiento que tuvo lugar cuando Israel estaba esclavo en Egipto, sale por el desierto en búsqueda de la tierra prometida. Ese es el recorrido que hemos estado estudiando los últimos meses. Entonces, nos concentramos mucho en hablar de todo lo que Dios hizo a favor del pueblo. Son muchas cosas. Cómo el pueblo de Israel recibió con agrado las bendiciones de Dios, porque fue milagroso todo lo que ocurrió. Pero nos compete ahora, en estos días, hablar de los pecados del pueblo de Israel, porque es sorprendente cómo con tanta bendición que Dios le daba al pueblo, el pueblo de Israel, a cambio de comprometerse más con Dios, incluso como que más pecaba. Uno diría de una vez, es que ese pueblo de Israel era terrible. Pero sí ocurre que a nosotros nos ocurre algo muy parecido. ¿Alguien aquí ha sido bendecido por Dios en estos meses? ¿Y cómo andamos de pecado? Entonces uno dice, Israel era terrible, en cambio nosotros también. Entonces hace 15 días hablamos del pecado de la idolatría, el pecado de construir ídolos. No solamente las estatuas, sino cómo nos gusta tener ídolos en nuestra vida. Hace 8 días Jonathan predicó sobre el pecado de no conocer a Dios. Cómo hay creyentes que, siendo creyentes, aún no conocen a Dios como debieran conocerlo, y cómo hay personas que nunca han conocido a Dios, el pecado de no conocer a Dios. Hoy hablaremos del pecado de querer servir a Dios a nuestra manera, no como Dios lo estableció. Entonces, a Dios no se sirve como se nos ocurra. Cuando digo servir a Dios, me refiero a que ponemos nuestra vida al servicio de Dios donde nos quiera usar, como nos quiera usar. Eso ocurre en la iglesia, en este ámbito, pero también afuera, porque servimos a otros. Dios nos dirige a hacerlo. Y el próximo domingo vamos a predicar sobre el cuarto pecado de Israel, el pecado más común en la humanidad hoy en día. ¿Quieres saber cuál es ese pecado? Domingo, 8:30 y 11 de la mañana el próximo domingo. De pronto, si me animo más tarde, se lo cuento. ¿Cuál es el pecado más común de la humanidad hoy en día? Cuarto pecado del que vamos a hablar. Entonces, ¿cuál es el pecado de hoy? ¿Cuál es el pecado de hoy? El pecado de servir a Dios a nuestra manera y no como Dios quiere. Leamos capítulo 16 de Números, versículo 1 al 3. La Biblia dice, y se rebeló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y Om, hijo de Pelet, hijos de Rubén. No se preocupe por los nombres. Cuando los voy a mencionar, digo la familia. Ya, y se ubican con eso. Y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los israelitas. ¿Cuántos? 250 jefes de la congregación escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? Literalmente, Coré
dirigió una arremetida contra Moisés y los líderes, diciendo que así como Moisés y ellos podían ser los líderes, ellos también tenían el derecho de serlo. Que por qué a Moisés, y que por qué a Aarón, y por qué este, y por qué aquel, nosotros también podemos. Y se levantó el problema más grande en esos días, en ese tiempo. Yo quiero ampliarles la historia, contarles todo lo que ocurrió, pero para que eso acontezca, quiero primero explicarles cómo es que arranca un problema y cómo se agiganta y cómo intoxica, contamina, daña a partir de una mala actitud. Y para explicarlo, quiero llevarlo a pensar por un momento en las células de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene billones de células y con frecuencia, en un periodo de tiempo repetitivo establecido, las células se transforman o se cambian, se modifican y se renuevan en el cuerpo. Usted no es el mismo de hace 10 años, sus células se han modificado, pero de vez en cuando aparecen células que no cumplen su trabajo, sino que hacen el trabajo a su manera. Entonces no hacen lo que las demás hacen, sino que comienzan a producir sus propias células intoxicadas, contaminadas, y se forman los famosos cánceres. El cáncer se forma de esa manera. ¿Qué es el cáncer? Es el resultado de que una célula un día dijo, no más, ahora va a ser a mi manera. Y se revela, lo hace, contagia a otras, aparecen los tumores. Algunos de esas enfermedades son terminales. No sé si usted haya tenido la experiencia del cáncer o tenga un familiar que padeció o padece esta enfermedad o conoce a alguien que haya muerto o esté muy enfermo del cáncer. Pues bien, fue porque un día una célula dijo, no más. A partir de ahora no haré lo que hacen las otras, sino que lo haré a mi manera, como a mí me parece. Pues fue lo que pasó con Coré. Coré es uno de esos personajes que aparecen en la Biblia y que uno esperaría que aparezcan para un buen relato, para algo positivo, pero no, al contrario. Coré aparece para narrarnos un acontecimiento que trajo mucho dolor, mucha angustia, muerte, desolación, y es lo que yo les voy a ampliar en este día. ¿Por qué? Porque un día Coré dijo, no voy a hacer lo que hace todo el pueblo, lo voy a hacer a mi manera. Y contaminó a otros. Y todos terminaron pagando las consecuencias. De eso quiero hablarles en esta hora, de cómo servir a Dios, a nuestra manera o a la manera que Dios estableció. Hay una idea central, ahí está en su material, aquí está en la exposición, si la quiere leer conmigo. El obstáculo más grande en mi servicio a Dios es el diablo. No, eso no dice. No, porque como le echamos la culpa de todo al diablo, ¿no? Ese diablo que... El obstáculo más grande en mi servicio a Dios es mi marido. No, ni mi esposa, ni mis hijos. El obstáculo más grande en mi servicio a Dios es el pastor. ¿Verdad? Bueno, por ahí sí podemos... No, el obstáculo más grande en mi servicio a Dios soy yo. No hagas responsables a otros de tu problema, de tus errores, de tus luchas. De eso vamos a hablar en este día. Entonces vamos a hablar de 3 pecados que son notorios en este texto bíblico. Vamos a ampliarlos. Usted va a tomar notas, muy atento, y luego hablaremos de las consecuencias de esos pecados. Primer pecado, escriba por favor, disensión. Aquí está en la proyección, ahí lo puede escribir correctamente. Disensión. La disensión. ¿Qué es disensión? ¿Qué significa la palabra disensión? Disensión tiene que ver con oposición, con contienda, con riña, con pelea, con desacuerdo, con problema, con molestia. Pero normalmente es gestada cuando varias personas se ponen de acuerdo para que eso ocurra. ¿Está bien? Entonces la disensión habla de que varios se ponen de acuerdo para oponerse, para pelear, para rebelarse.
Y justamente lo que quiero contarles. Déjenme, yo los ubico en un par de minutos en el acontecimiento para que tengamos más claridad. Hay un mapa que quiero mostrarles. Este mapa es la ubicación que Dios le mostró al pueblo de Israel debían tomar a la hora de construir sus tiendas. Recuerden que por 40 años este pueblo camina por el desierto con tiendas para acampar. Cuando Dios les decía que se detuvieran, construían el tabernáculo y alrededor iban las tribus. ¿Qué son las tribus? El pueblo de Israel desciende de una familia. Esa familia tenía 12 hijos. Los 12 hijos, cada uno fue el líder de una tribu. 12 pequeños comunidades dentro de una misma nación. Una de esas comunidades, una de esas tribus era la tribu del sacerdocio, los levitas. Esa tribu estaba organizada alrededor del tabernáculo. Aquí vemos la distribución de las diferentes tribus. Y esa tribu específica estaba organizada para atender todo el tema espiritual del pueblo entero. Es decir, Dios asignó a una tribu específica: ustedes se encargan de todo lo espiritual del pueblo de Israel. Los demás van a construir, los demás van a tener ganado, los demás van a sembrar cultivos. Ustedes ni tendrán ganado, ni tendrán cultivos, ni van a construir. Ustedes se van a dedicar a lo espiritual del pueblo. ¿Y de qué vamos a comer? Las otras 11 tribus los van a sostener. Esa fue la organización para esa tribu. Dentro de esa tribu de sacerdotes, Dios organizó 4 familias gigantescas. Esta familia se encarga de esta área, esta otra de esta área de servicio, esta otra se encarga de esta actividad, y la última, la casa de Aarón, se encargará del sacerdocio. Todos tenían una intención, un perfil espiritual, pero había una específica que se encargaba de oficiar, de llevar adelante ya los sacrificios, los momentos para con Dios. Era una tribu específica. Entonces la tribu de Coré, el grupo de Coré, dijo: ¿y por qué nosotros tenemos que estar cargando leña, matando animales, haciendo sacrificios? ¿Por qué no podemos ser sacerdotes? Y ahí comenzó el problema. Yo he escuchado una frase por ahí: van para el cielo y van llorando. Cambiémosla: vamos para el cielo y vamos llorando. Esta gente estaba en tremendo oficio sacerdotal, pero ¿qué querían? Lo que hacían los otros, por alguna razón. De eso es lo que quiero exponerles. ¿Por qué la rebelión? Es que hay un detallito que se nos pasa a veces, y es que resulta que Coré viene siendo primo de Moisés. Hay un vínculo familiar por ahí. Y entonces uno dice, ya, o sea que entre más cercanía, más confianza, más ataque puede haber, más problemas pueden ocurrir. Entonces se sentían en el derecho. Ahí están los hijos de Rubén. Rubén se metió por allá con la concubina del papá, hubo por allá un problema mayúsculo, se metió con ella, hubo inmoralidad sexual, Rubén perdió unos derechos. Una novela completa. Y ahora vienen a reclamar, vienen a exigir, porque eso es lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué hay disensión? ¿Qué causa la disensión, los problemas, la oposición? Letra A, escriba por favor. Es causada por la rebelión. Es causada por la rebelión. ¿Qué dice el versículo 1 que ya leímos? Y se rebeló Coré. Es decir, toma la decisión de ir en contra de lo que estaba establecido. No más. No más. Se llenó de razones, consideró que eran justificadas y dijo: voy a hacer lo contrario a lo que me piden que haga, porque no quiero hacerlo más, ahora quiero hacer otra cosa, quiero ir más allá, no tengo por qué quedarme en esto. La célula que dice: todas las células hacen lo mismo, yo debo hacer lo mismo, pero me cansé, ahora voy a comenzar a hacerlo a mi manera. ¿Y qué se forma? Un cáncer. Entonces, dentro de una organización, su empresa, su colegio, su universidad, donde usted permanezca, en la iglesia puede pasar, pueden haber momentos donde una persona
y con ello otros comiencen a sumarse, se cause una rebelión. Es decir, no vamos a hacerlo más como se nos está diciendo que se haga. Eso causa disensión. Lo segundo que causa la disensión, escriba por favor en la letra B, es causada por el deseo de poder. Ah, qué problema con eso. ¿Qué lucha con eso? ¿Qué permanente intención tienen algunos de querer poder? Y ahí sumadito con el poder, ¿qué busca la gente? Reconocimiento. ¿Qué busca la gente? Fama. ¿Qué busca la gente? Ganancia. ¿Qué busca la gente? Es que yo no tengo por qué estar así, como oculto. La gente puede reconocerme, quiero que me vean. La Biblia dice, reconocimiento de hombres, no quiero, no necesito. Con que el Señor nos reconozca, nos vea como sus hijos, como sus siervos. De Job dijo, ¿has visto a Job, mi siervo, que es un hombre recto, temeroso, apartado del mal? ¿Quién calificó a Job así? Dios mismo. ¿Qué más queremos que eso? Pero no, nos encantan que nos digan, ¿cómo está don Blair? Buenas tardes. Doctor, ¿cómo se encuentra? Pastor. Y comenzamos a buscar títulos, porque ¿qué afán de títulos tenemos? Hoy en día hay un cierto afán de algunos pastores, ya no por ser conocidos como pastores, sino como por apóstoles. Eso consideran que es más rango. Mire, vamos por partes. En la Biblia no hay ningún soporte escritural a los apóstoles hoy en día. No hay tal cosa. Los apóstoles son un momento, son personajes, son protagonistas en el Nuevo Testamento, porque ellos fueron comisionados por Dios para un fin específico, y para ser apóstoles debían cumplir unos requisitos específicos. Hoy en día es imposible cumplir esos requisitos. Uno de ellos, por ejemplo, era haber caminado con Jesús, haber visto a Jesús en su ministerio. Uno de ellos. ¿Quién puede hacerlo hoy? Aparte de conocerlo y creer en Jesús, nadie camina con Jesús hoy físicamente. Entonces, entre otros requisitos, hay un pastor que ha abierto solamente como 1000 iglesias en el mundo. Como 1000 iglesias. Nombre de Dios. Digo 1000 de manera medio sarcástica, ¿no? Son mucho. Nosotros aquí hemos abierto una y estamos viendo cómo hacemos. Él ha abierto como 1000 iglesias en el mundo. Y un día la iglesia se puso de acuerdo, los pastores de él, y le prepararon una ceremonia sorpresa para nombrarlo el nuevo apóstol. Prepararon unas vestiduras especiales, todo estaba listo. Él llegó a predicar. No, pastor, un momentico, ¿qué pasó? Pastor, hoy la iglesia, los pastores, los comisionados de otros países, aquí están. Queremos hacerle un reconocimiento público de que usted es el nuevo apóstol. Y él les dejó ceremonia, vestiduras, todo ahí arrumado. Me dijo, no me quiten el privilegio de ser reconocido como lo que Dios me llamó a ser, pastor. Pare de contar. Pero hoy en día algunos tienen afán de que su tarjeta de presentación diga apóstol, Filomeno, no sé qué cosas. ¡Qué gusto! ¡Qué afán! Nos encantan los nombres, los títulos, el reconocimiento. Y la Biblia nos invita a que no estemos tras de eso. Ahora, sí ocurre, sí pasa, amén que ocurra, pero que pase de manera natural, como debe pasar, que Dios lo produzca y no impuesto. A mí alguno de ustedes me dice, Blair, y yo no voy a decir, pastor, no se equivoque, porque así he escuchado que algunos lo hacen. El día que usted me quiera decir Blair, dígame Blair. Si me quiere decir hermano, dígame hermano. Si me quiere decir pastor, dígame pastor, como esté cómodo. Pero mi afán no es ser reconocido como pastor por un grupo de personas. Si Dios me ve así, eso sería el más grande privilegio. Y de ahí en adelante todos los que servimos a Dios, en lo que hagamos en la iglesia, que seamos vistos por Dios de tal manera. Entonces no hay afán de poder. Mire lo que dice el versículo 2. Y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los israelitas 250 jefes de la congregación escogidos en la asamblea. ¿Eran quiénes? Hombres de renombre. Eran importantes, pero ¿qué querían? Más importancia.
¿Qué más causa la disensión? Letra C, es causada por el desacuerdo. El desacuerdo. Versículo 3, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes. ¿Se cansaron? Se cansaron. Los de Coré tenían un oficio específico y dijeron: ¿por qué tiene que ser Moisés el líder? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser Aarón el sacerdote? ¿Por qué estos? ¿Por qué aquellos? ¿Y por qué nosotros no? Estaban en un desacuerdo total con ellos. Ahora, quiero decirles algo. No es que no hayan diferencias. Pueden haber distancias. Aquí en la iglesia o donde usted participe, en la empresa, el trabajo, el colegio, la universidad, donde usted comparta con personas, tienen personas de todo tipo. Tenemos gente de otras naciones, de otras nacionalidades. Tenemos gente con diferencias culturales, diferencias sociales, diferencias políticas, diferencias teológicas. De todo eso hay aquí. Cada uno tiene su propia estructura sobre algunas cosas y es lógico que tengamos distancias. Sería lógico, o mejor, sería ilógico que no haya diferencias en algunas cosas. El problema aquí no es que haya distancias o diferencias, el problema es que se manejen mal. El problema es que genere rupturas, separación. Eso es el problema. Entonces, cuando hay un desacuerdo, hay que verlo como una oportunidad para crecer. Hermano, hay desacuerdo en la casa, que somos 3 o 4. ¿Qué película vamos a ver? Eso es todo un suplicio decidir qué película vamos a ver en familia. ¿Qué comemos esta noche? Ahí aparecen 4 o 5 platos diferentes. ¿Dónde vamos a ir mañana? ¿Hay desacuerdo? Sí. ¿Hay distancia? Sí. ¿Pero va a terminar eso en pelea? A veces termina en pelea, porque se manejó mal el desacuerdo. En cambio, Dios bendice el acuerdo. ¿Qué dice la Biblia? Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, estén de acuerdo, allí estoy yo para bendecir al pueblo. Entonces Dios bendice el acuerdo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el primer pecado? Disensión. Segundo pecado, escriba por favor, descontento. Descontento. Entonces la gente dijo: basta ya de ustedes. Y sigue diciendo el versículo 3: porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? Literalmente están diciendo: Moisés, ¿por qué tiene que ser usted? ¿Por qué Aarón? Se les olvidó una cosa: Moisés no quería ser el líder del pueblo. De hecho, Moisés se negó. Dios le dijo a Moisés: Moisés, vas a sacar a mi pueblo de Egipto a la tierra prometida. Y Moisés dijo: no, Señor, no, yo no sé hablar bien. Moisés, vas tú. Señor, es que ¿quién digo que me mandó? Moisés, vas a ir tú. Señor, mande a otro. Es que Moisés, que vas tú. Ok, sí, Señor. Y Moisés fue. Es decir, la gente estaba convencida que Moisés fue impuesto por él mismo o por otros y nos tocó acomodarnos con él. No. Fue Dios mismo quien puso a Moisés. Fue Dios mismo quien puso a Aarón. Y fue Dios mismo que puso a todos los que estaban liderando familias en Israel. Entonces lo que ocurre aquí es que cuando una persona, y así lo deja ver la Biblia, cuando una persona se va contra el líder que fue puesto por Dios, no se está yendo contra el líder, sino ¿contra quién? Contra Dios. Y este pasaje lo deja ver, y otros pasajes también, donde literalmente dice la palabra de Dios que al irse a murmurar contra, o a hablar contra, o a rebelarse contra, están diciendo fue que Dios se equivocó al ponerles el líder. Vamos a darle otro giro a la frase. Si el pueblo está diciendo no estamos de acuerdo con este líder, quiere decir que están diciendo que Dios se equivocó, hizo mal. Y nada más complicado que atrevernos a decir que Dios cometió un error, cuando Dios nunca se equivoca. Los líderes sí. ¿Quiere decir que Moisés nunca se equivocó? Moisés se equivocó una,
2, 5, 10, muchas veces. En cambio Aarón, más. Les prediqué hace 15 días que Aarón les construyó un becerro de oro, ¿lo recuerdan? ¿Se equivocó o no se equivocó? Sí. ¿Pero Dios lo cortó? No. ¿Lo podía hacer? Sí. Pero Dios decidió no hacerlo, lo mantuvo como líder. Esto no es para justificar el pecado de los líderes, que pueden hacer lo que quieran y que... No, de ninguna manera. Pero queda claro que cuando Dios escoge para que una persona o unas personas lideren procesos, gozan de su respaldo, de su ayuda, de su compañía para llevar adelante esos procesos. ¿Qué es evidente en el descontento? ¿Por qué sabemos que hay descontento? Letra A, escriba por favor. Es evidente la insatisfacción. La insatisfacción. Eso sí que estuvo feo, predicó fulanito, cantó fulanita, es que aquello, esos aires no funcionan, es que el tinto estaba bajito de dulce, es que aquello, y todo es... Cuando hay descontento nada nos gusta. ¿Solo pasa en la iglesia? No, pasa en todo lado. Si algo nos tiene descontentos, todo es un problema. Todo es un problema. Cuando estamos contentos, pasamos por alto muchos problemas. Seguimos adelante porque estamos felices. Pero si algo nos tiene como mal, todo es malo. No me saludó. Me saludó pero no me dio beso. Me dio beso pero no me encimó el abrazo. Algo está mal. Algo está mal. ¿Sí? Porque porque hay un descontento. Versículo B, versículo 3, en la última parte, en la pregunta, dice: ¿por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? Es una forma diplomática de decir: nosotros queremos estar encima. Nosotros queremos ser los líderes. ¿Por qué ustedes? ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué ella? ¿Por qué aquel? ¿Por qué estos? ¿Por qué aquellos? ¿Cierto? No, aquí hay una mala actitud. ¿Cómo responde Moisés? Versículo 4. Cuando Moisés escuchó esto, ¿qué hizo? Cayó sobre su rostro. Esto es lo que más deja ver claramente una respuesta correcta a un problema. ¿Cómo estaban los de Coré? Rebelados, insatisfechos, buscando poder, en desacuerdo, en disensión, haciendo lo indebido, promoviendo tumultos, promoviendo cosas aquí, ¿cómo vamos a hacer con aquello? Hablemos aquí y acá. Y Moisés, a cambio de decir: Señor, esta gente se está portando mal, quítelos del camino, porque Moisés tenía esa comunión con Dios. Dice la Biblia que Moisés hablaba con Dios cara a cara. No era físico, era hablando de su intimidad con Dios, de su cercanía con Dios, de su comunión con Dios. Pero Moisés, a cambio de molestarse, de decir cosas, se va al piso y se postra a Dios y ora al Señor. ¿Cómo reaccionas cuando te sientes acusado? ¿Cómo reaccionas cuando te sientes confrontado? ¿Cómo reaccionas cuando te dicen que algo no está bien? ¿Cómo reaccionas cuando saben que están hablando de ti? ¿Gritas? ¿Manoteas? ¿Peleas? Porque es que se metieron conmigo, se metieron con mi familia, se metieron con mis hijos, se metieron con mi esposa, y yo no permito eso. Y somos buenos para salir a la defensa, y les digo algo, y pueda que tengan razón en estar incómodos. Pero la respuesta de un hombre, de una mujer de Dios, antes de gritar, antes de reclamar, antes de exigir, es ir al Señor y postrarnos y orar. La Biblia deja ver que Moisés en muchas ocasiones, dice la Biblia, presentó su causa al Señor. Escuchaba: Moisés, están diciendo que usted es un dictador, usted es un hombre malo, usted nos mintió, nos engañó. Y Moisés se agachaba y oraba: Señor, ten misericordia de nosotros. Si fallé, perdóname. Si cometí un error, pongo la cara. Ten misericordia de ellos. No les tomes en cuenta ese pecado. Jesús oró así, Esteban oró así. No les tomen en cuenta ese pecado, Señor. Pero rápidamente nos salimos de nuestro lugar. Nos desencajamos cuando escuchamos algo contrario. Es que tenemos un problema, y es que hacemos todo personal.
todo personal. Venga, hermano, es que, hermano, usted incumplió con esto, con aquello. Desagradecidos todo lo que yo hago por la iglesia, por lo que hago por la empresa, y mire, lo primero que hacen es reclamarme cuando algo me sale mal. ¿Por qué lo hace personal? ¿Por qué no pueden hablar y solucionar? ¿Está descontento? Háblelo. Es lógico que entremos en algún momento con alguna incomodidad por algo. Háblelo. Mi esposa prestó unos servicios en la gobernación, en el Casanare, hace unos años. Y la doctora, la jefe de mi esposa, salió a almorzar con mi esposa y le decía: Vivianita, almorcemos, tengo que comentarte algunas cosas, ayúdame con algo. Ella sabía que era esposa de pastor y mi esposa me ayuda mucho con el tema de consejería y eso. Entonces, sí, cuéntame, doctora, ¿cómo es? No, mira, es que me pasa esto, la casa, mi esposo, mis hijos, no he podido con aquello, ¿qué piensas? Hermana, doctora, oremos al Señor, la Biblia dice esto, dice aquello. Ok, muchas gracias. Vamos a trabajar. Llegaba a la oficina: Viviana, ¿se te olvidó esto? Viviana, ¿no me pasaste los papeles? Viviana, ¿qué pasó con la cita con doctora? Se me pasó, qué pena. No, Viviana, ubiquémonos. Terminaba la jornada: Vivianita, un cafecito, hablamos. Vamos, doctora. Porque una cosa es el tema laboral y no se toma como algo personal. Ahora, si es con grosería, si es a las patadas, pues nadie se va a aguantar eso, y aquí menos, en una iglesia. No es así. Pero no hagamos cualquier comentario, no hagamos de cualquier comentario, de cualquier orden, de un jalón de orejas, si amerita, de un llamado de atención, un problema. Oye, es que ya no me quieren, mire, me quieren sacar de la iglesia, me quieren sacar de la empresa. No, es parte de los procesos. Crezcamos, maduremos con eso. Es que el descontento hace que se armen incluso grupos. ¿No le ha pasado a usted que dice, no, es que estoy incómodo con algo aquí en la empresa? Hable con fulanito. Ese va y cuenta después, y ese va y dice los problemas. No, es que no sé cómo decirle a este. Hable con aquel. Ese no se queda con esas, hable con él. O esta otra frase: necesito que de esto se enteren todos aquí. ¿Qué hacemos? Cuéntele a aquel que le cuenta a todo el mundo. ¿No ha pasado? Porque es que lo del descontento y la satisfacción fácilmente atrae a aquellos que tengan un corazón afectado, esté mal. Entonces Moisés les dijo: después de orar, primero se ora, primero hay humillación ante el Señor. Dijo, versículo 5, por favor: y habló a Coré y a todo su grupo y le dijo: mañana temprano el Señor mostrará quién es de él y quién es santo, y lo acercará a él. Aquel a quien él escoja lo acercará a él. Hagan esto. Coré y todo el grupo suyo, tomen incensarios para ustedes. ¿Sabe qué le dijo? Coré, usted está incómodo, ya contaminó a cientos de personas, la célula ya hizo su trabajo, ya hay un cáncer. Entonces mañana vamos al tabernáculo, estamos frente al pueblo. Hagan lo que hacen los sacerdotes, cojan los incensarios, adoren a Dios, a ver qué pasa. Y si Dios recibe eso como adoración, quiere decir que ustedes pueden hacerlo, háganlo. Pero si no, aténganse a las consecuencias. Les estoy parafraseando, así no dice, no lo use, que así no dice. ¿Por qué les digo esto? Porque es que Dios no se equivoca cuando establece, cuando diseña la forma en cómo le servimos, dónde le servimos y cuándo le servimos. Él no se equivoca. Ahora, ¿eso puede cambiar mañana? Claro. ¿En un mes? Por supuesto. ¿En un año? Sí, por supuesto. Y todos somos útiles en este proceso de servir a Dios aquí en la iglesia. Lo hacemos dentro de este tiempo o en otras actividades de otras maneras. Pero el error está en creer que podemos andar sugiriendo que Dios se equivoca en el ministerio, en el servicio que nos ha comisionado. ¿Saben qué pasa? Es que es notoria, letra B, la ingratitud. Es notoria la ingratitud. ¿Qué ocurre? Miren lo que le dice Moisés a Coré. Entonces Moisés dijo a Coré:
Oigan ahora, hijos de Leví, ¿no les es suficiente que el Dios de Israel los haya separado del resto de la congregación de Israel para acercarlos a Él a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor y para estar ante la congregación para ministrarles? ¿Sabe qué les dijo? Ustedes hacen parte del sacerdocio y cumplen con un rol. ¿No les es suficiente? Desagradecidos, ingratos. Están sirviendo a Dios, hermano. Servir a Dios en el área que sea, de manera visible como los que están aquí, o de manera poco visible como los que están haciendo cosas antes del servicio, después del servicio, que no son tan notorios. Todos nosotros tenemos un gran privilegio. Servir a Dios es una oportunidad. Servir a Dios es un privilegio. Debe ser motivo de alegría. Si hoy me corresponde hacer algo visible como esto, amén. Pero si mañana me corresponde hacer lo que menos guste o lo que menos se note, nadie me va a decir: qué bien limpiado le quedó el baño, hermano, qué bien aseado le quedó la cocina. Si nadie me dice eso, lo hago para honrar, para agradar, para servir a Dios. Sirves a Dios cuando le dices a alguien en la calle: te invito a mi iglesia. Cuando le das un bocado de pan al que está con hambre. Cuando le das algo de beber al que está con sed. Cuando te bajas del carro o la moto a empujar el carro que está varado, en vez de decirle: muévase, tiesto. Porque creemos que a Dios se sirve solamente aquí, de camisa bonita, y no. Se sirve en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Por último, de esto es clara la envidia. Si quiere, pasemos por alto eso. Envidia. ¿Qué envidia puede haber? No. Mire, hermano, esto es de lo más común. Pasa en todos los lugares. Uno ha escuchado, hemos visto noticias de personas que matan a otros por envidia, para poder quedarse con su puesto, con su trabajo, por envidia. Les hablo de empresas y de política y de cosas por allá en otro lugar. Pero en la iglesia también podría haber envidia, y hay que trabajar en eso. El versículo 10 dice: y que se te ha acercado a ti, Coré, y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo. Y mire la pregunta: y pretenden también el sacerdocio. Estaban que se mordían por ser también sacerdotes. Lo eran, solamente que su rol era diferente. Lo eran, pero su rol era diferente. Dos pecados los llevamos. ¿Cuáles son el primero? Disensión. Segundo, descontento. Nos falta el tercero, deslealtad. Escríbalo, por favor. Deslealtad. Versículos 11 al 14. Por tanto, tú y toda tu compañía se han juntado contra el Señor, pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que murmuren contra él? Aquí apareció la deslealtad, esa mala actitud para con el otro. Mire, hermano, he pretendido explicarlo así. Nosotros debemos lealtad a algunas personas, les debemos lealtad. Creo que es una deuda que tenemos. Y lo digo así para hacerlo más fácil explicarlo. Le debemos lealtad a nuestra familia, primero que todo, a nuestra familia. Le debemos lealtad a quienes nos han ayudado. Creo que una persona que nos ayude en cualquier momento, le debemos lealtad. No un favor. Si yo lo ayudo, quedamos a paces. No, se le debe lealtad. Se le debe lealtad a los cercanos, a los amigos. Se le debe lealtad a nuestros líderes, porque nuestros líderes hacen permanentemente cosas por nosotros. Yo no le debo lealtad a mi pastor José, mi jefe inmediato, porque sea mi jefe. No, sino porque en 8 años de amistad él ha hecho mucho por mí en muchas áreas. Me ha ayudado en muchas cosas. Entonces, el día que deje de ser mi jefe, si eso ocurriera, seguiré teniéndole lealtad. ¿Por qué les digo esto? Porque esta gente se olvidó de ello. ¿Qué hubo? Letra A, el pecado de la murmuración.
Murmuraron contra los que debían ser leales. El pecado de la murmuración. ¿Quién es Aarón para que murmuren contra él? Murmuraron contra Aarón. ¿Qué es murmurar? Hablar de alguien, bien o mal, bien o mal. Pero pues la murmuración que conocemos siempre tiende a hacerlo malo, malo. Entonces, ¿sí lo vio como viene? Como si nada. Sí supo de fulanito esto y esto. Yo sabía. Yo no había dicho nada. Yo estaba callado, pero ya lo he hecho como 3 o 4. Es aceptar el comentario. Es hablar con este, con aquel, murmurar, murmurar. Una vez a un pastor le llegó una persona: pastor, estoy muy incómoda porque es que pasó esto, aquello con fulanita y me contaron que esto. Deme un segundo, hago una vueltica aquí dentro de la casa y ya salgo y la atiendo. Y entró el pastor allá adentro. Hermana tal, ¿dónde está? En tal lugar. Véngase para mi casa ya. Y llegó ahí. Listo, hermana. Ya llegó, y llegó la hermana. Ahora sí, dígame delante de ella lo que me quiere decir la señora. No. Yo lo que menos quiero es problemas, pastor. Si tú hablas con otra persona de alguien, no le des vueltas. Eso es murmuración. Entonces, ¿cómo evito la murmuración, pastor? Dígale a la persona lo que tiene que decirle. Hable con ella. ¿Qué dice la Escritura? Que si tienes algo contra un hermano, lo busques y le digas: hermano, ¿puedo hablar con usted? Sí, señor. Me enteré de esto, me dijeron aquello. Cuénteme si esto es verdad. Estoy triste porque usted qué día hizo esto y me dolió. Usted me lastimó. Háblelo con la persona. Y esa persona le va a decir: sí, tiene razón, fallé, perdón. No, está equivocado, no era yo, era mi hermano, mi tío. No, es que no fue ese día, fue otro día y fue por esto. No, y se aclaran las cosas. No murmuremos de nadie. Porque cuando murmuras contra alguien que Dios ha puesto, estás murmurando es contra el que lo puso, que es Dios. Se lo voy a mostrar leyendo el texto a continuación. Segundo pecado ahí, letra B, el de la insumisión. La falta de sujeción, de sumisión. La desobediencia. Moisés mandó llamar, versículo 12, a Datán y a Abirán. Tráigame a fulanito y a fulanito, los hijos de Eliab. ¿Y qué dijeron ellos? No voy, no vamos. Los estaba mandando llamar el líder que Dios había puesto. Y los muchachos, ¿qué dijeron? No vamos. Desobediencia. La falta de lealtad produce desobediencia. Y con ello, sumado ahí, el pecado de la queja. Escriba por favor la palabra queja. Queja. Versículo 13. Miren cómo se quejaban contra Moisés. No es suficiente que nos hayas sacado de una tierra que emana leche y miel para que muramos en el desierto, sino que también quieres enseñorearte sobre nosotros, y en verdad tú nos has traído a una tierra que emana leche y miel, ni nos has dado herencia de campos y viñas. ¿Le vas a sacar los ojos a estos hombres? No iremos. Quejándose. Eso produce toda esta serie de pecados: disensión, descontento, deslealtad. Se traiciona, se lastima, se engaña. Miren, en una ocasión María, la hermana de Aarón, se fue contra Moisés porque Moisés cometió uno de sus tantos errores. Moisés se casó con una mujer que no era del pueblo de Israel, era una mujer cusita. Significa que era morena, y le gustó la negrita y se casó con ella, pero estaba mal. Entonces María, la hermana de Aarón, le armó la disensión, le mostró el descontento, fue desleal y habló con el pueblo, y el pueblo apareció de una vez. Entonces Dios le dijo a María: María, Moisés, mañana frente al tabernáculo vamos a arreglar este problema delante de todo el pueblo. Y María dijo: ahora sí, le van a cobrar a Moisés su error. Y apareció el otro día todo, estaba listo, y Dios le dijo a Moisés: Moisés, falló, estuvo mal, pero hágase para allá
que el problema aquí no es con usted. Moisés sí falló. Yo no estoy justificando el pecado de un líder. Falló y le dio cuentas a Dios de su error. Allá ahorita arreglamos. Pero usted, María, le puso lepra en el cuerpo por murmurar contra Moisés. ¿Tenía razón, María? Sí tenía razón, pero lo manejó mal. Ese es el vacío. Entonces, María pasó varios días enferma. Pero ¿saben algo? Eso no fue lo grave. Yo leo toda la historia y digo, sí, claro, ¿cómo no va a ser malo que tenga lepra? Eso es malísimo. Pero eso no fue lo más grave. La Biblia enseña que los días que María estuvo con lepra, el pueblo no avanzó en su recorrido por el desierto. Es decir, el pecado de María hizo que el pueblo se detuviera. Nuestro pecado hace que la obra se detenga. Nuestro pecado hace que nuestros procesos paren. Nuestro pecado hace que las cosas no salgan como esperamos que salgan, no se den como deben darse. Mire lo que dice el punto 4. Las consecuencias de la disensión, el descontento y la deslealtad. Escribo otra vez deslealtad. ¿Cuáles son las consecuencias? Yo le voy a resumir toda la historia en lo siguiente. Salen al otro día. Coré viene con sus 250, con sus familias. Está todo listo para hacer la prueba, los incensarios, todo lo que había que hacer. Y Coré está diciendo, ahora sí, le llegó el día a Moisés. Hoy dejará de ser el líder. Yo no sé si me pongan a mí, pero yo voy a estar aquí al frente de todo esto liderando. Y Dios habla al pueblo y le dice al pueblo, aléjense. Aléjense de Coré y de su familia y de todos ellos. Y el pueblo se aleja. ¿Qué pasó? Se alejaron y los dejaron en el centro a todos. Y mire lo que dice el versículo 31, 32 y 33. 31. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todos los que le pertenecían descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Hermano, ni los mejores escritores de ficción, Coré esperando la celebración de ser el nuevo líder, ¿y qué hace la tierra? Se abre y se los traga vivos. Les tengo la foto. Oiga, eso fue en Guatemala hace unos años. Eso fue en Guatemala. Se abrió la tierra y se comió un edificio. Solo había un señor ahí vigilando y se murió ese día. Pero se tragó todo el edificio. La gente alrededor dice que el ruido que causaba cuando el edificio caía, se hundía, que era un ruido aterrador. Y solamente fue eso, mató a muchos con Coré. Hermano, el pecado siempre trae consecuencias. ¿Puedo preguntarles algo? Anímese, ¿por qué no se anima? Animémonos a preguntarnos, ¿será que algo de lo que está pasando en mi vida es consecuencia de mi pecado? Y debo de dejar de estar culpando a esta o a aquel o a este otro, a las circunstancias, a la vida, al destino, a la suerte, porque algunos cristianos todavía dicen suerte. Eso no existe, la suerte. ¿Será que dejo de estar diciendo eso? Y asumo y entiendo que es consecuencia de mi pecado, de mi error, de mis faltas. Esta gente murió. Y mira lo que sigue diciendo, 34, por favor. Dice, y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decían, no sea que la tierra nos trague. Le voy a dar un dato. Cuando usted vea que alguien está murmurando, corra. No se preste para eso. Cuando usted vea que alguien está, ay, es que estoy mal, porque es que en la iglesia esto, aquello, aléjese de ahí.
O si tiene el carácter de decirle, hermano, súbase al carro, súbase a la moto, cojamos un taxi, vamos a hablar ya con el pastor. Hágalo. Hágalo. Hablamos. Y yo le diré por qué así, por qué así, o le diré, tienen toda la razón, vamos a transformarlo, vamos a cambiarlo, ayúdenme y lo modificamos. Pero no esté diciendo o recibiendo cosas. No se vuelva caneca de basura de nadie. No acepte eso, ni en su casa, ni en su cuadra, ni en su colegio, ni en su universidad, ni en la empresa, ni en el trabajo, ni aquí. No se preste, no se vuelva el archivador de todos los chismes, los engaños, las mentiras, las murmuraciones del grupo. No se preste para eso. Termino con esto, punto 5. ¿Cómo debemos servir a Dios? En primer lugar, escriba por favor en la letra A, descubre tu don espiritual. Primera de Pedro 4, 10, 11 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos tenemos un don espiritual. Pastor, es que yo no sé hacer nada. ¿Qué puedo yo hacer en la iglesia para servir? Yo no sé. Yo solamente sé alguito de crochet. A mí me enseñaron ¿cómo se llama eso? Tejer, ¿sí? Punto caneta, punto caneta. Yo no sé más, pastor. ¿Qué tal usted me diga, señora, pastor, deme para los materiales y yo ofrezco un curso gratis para 30 mujeres cabeza de hogar en la iglesia y le enseño a todas a coser y a vender sus productos? Y con ello invitamos a unas 10 o 15 mujeres que no sean cristianas, que no sean creyentes, para que conozcan de Dios. ¿Me prestaría el auditorio? Ahí está, hermana. Y materiales entre todos los pagamos y le enseñamos a 50, 30 mujeres y 15 con el don que Dios le dio. Sí hay un lugar para usted en la iglesia. Sí hay un lugar para usted para servir a Dios. Hágalo con toda alegría. Por eso usemos ese don para el servicio de Dios. Eso ocurre, letra B, si desarrollas tu llamado. Desarrolla tu llamado. No hagan nada por egoísmo, Filipenses 2, 3, 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Nada por vanagloria. ¿Para qué es mi don espiritual? Para servir a los demás, para servir a la iglesia. Mire, hermano, aquí hay gente más capaz. Hay gente mucho más capaz que algunos que estamos sirviendo. Aquí entre ustedes pueden haber mejores músicos que los que tenemos, mejores predicadores que lo que somos nosotros, mejores maestros de niños que los que tenemos. Y oramos porque esas personas que tienen capacidades se vinculen y nos ayuden a seguir creciendo como iglesia. Pero lo que hacemos en nuestros diferentes roles de servicio queremos hacerlo con el deseo de servir a Dios y de amarlo y de hacer una obra bonita que sirva para que otros muchos conozcan del Señor. Esa es la intención. Yo estaba predicando hace unos días en un lugar y cuando terminé de predicar, el pastor que me invitó me dijo, venga, le presento a alguien, él es el director del seminario bíblico de no sé dónde y yo estaba predicando ahí. Si yo hubiera sabido eso antes de predicar, yo no sé cómo hubiera predicado ese día. Entonces tú no sabes a quién tienes al frente, a quién tienes ahí. Pero hagámoslo para Dios, para honrarlo, para servirle, para expresarle a Dios nuestro anhelo de servir. Y por último, letra C, escriba, disfruta tu servicio al Señor. Disfruta el servir a Dios. Y si ya lo escribió, por favor, póngase de pie, es tan amable. Voy a leer con ustedes un par de textos bíblicos, aquí está en la proyección. Versículo 18, 19, 20 y 21. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. ¿Qué cuerpo? La Biblia conoce la iglesia, la identifica, la representa con un cuerpo.
Ustedes y yo, todos hacemos parte de un cuerpo. ¿Recuerdan las células del comienzo? Somos células de este cuerpo. Entonces, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Nos necesitamos como iglesia, como familia. Hacemos parte del cuerpo. ¿Qué cuerpo? Yo se lo voy a leer. Versículo 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. ¿No le parece realmente significativo que seamos vistos como parte de este cuerpo? Damas, caballeros, ustedes no llegaron aquí por casualidad. Sí, fue el producto de una invitación de alguien, o fue el producto de que se trasladaron para aquí y nos conocían y nos ubicamos. Ok. Esta mañana llegó una señorita y le pregunté, ¿cómo llegaste a la iglesia? Y me dijo, busqué en redes. Y por aquí hay otra dama que le pregunté ahorita en la entrada, ¿quién te invitó? Pasé y miré y me gustó. Aquí está con nosotros. ¿Saben por qué? Porque se está viendo con ello que no tiene que ver exactamente con todo lo que hagamos, que sí, que es bueno, que suma, pero no depende de eso, sino que es Dios el que va atrayendo, el que hará parte de la iglesia. La Biblia dice que el que da el crecimiento es Dios. Dios. Por eso servirle a Él en este cuerpo, en el cuerpo de Cristo, es una gran oportunidad. Oremos. Padre eterno, en primer lugar yo quiero pedirte perdón, porque definitivamente hemos fallado en muchas cosas y seguramente hemos pecado contra ti. Es muy posible que hayamos hecho parte de disensiones, si no aquí o en este momento, tal vez ha pasado. Hemos hecho también comentarios, murmuraciones, ha habido descontento, tal vez ha habido deslealtad en algún momento, si no aquí, en otros lugares, en otros tiempos, pero ha ocurrido, eso es una realidad. Y no se limita a la iglesia, tal vez ha pasado donde trabajamos, donde estudiamos, con los que compartimos entre semana, bueno, tantas cosas. Pero sea la oportunidad para pedirte perdón si hemos prestado nuestros labios para decir algo negativo de otro, o hemos prestado nuestros oídos para recibir y con ello ser cómplices de murmuraciones y de comentarios. Perdón por eso. Perdónanos si hemos tenido alguna incomodidad y no hemos dado los pasos correctos para sobrepasar esa situación. Perdónanos si habiendo dificultades no hemos hecho lo pertinente para solucionarlo. Aquí estamos, agradecidos contigo por la oportunidad de ser parte de este hermoso cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Incapaces por nuestros medios de hacer muchas cosas, pero muy capaces si nos ponemos a tus pies con la actitud correcta, dispuestos a servirte con la mejor actitud, guiados por ti, por tu diseño, por lo que estableciste debía ser la forma en que te sirviéramos. Señor, estamos en esta hora aquí agradeciéndote tanto amor y bondad, todo en el santo nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tome su lugar, por favor, un momento.